Muy buenas tardes, Fernando. Es un gusto saludarte. Igualmente, Francisco. Bueno, contanos un poco de qué se trata esta iniciativa a la que aludí acá en la intro que hacía la nota. Bueno, es una propuesta que presentamos desde el área de ambiente en conjunto con la Subsecretaría de Limpieza Urbana que conduce Cristian Jasper para darle solución definitiva a lo que consideramos RAEs, residuos de aparatos eléctricos o electrónicos, es decir, todo lo que usamos para nuestra vida diaria y para que nos brinde confort y tecnología, como por ejemplo heladeras, lavarropas, televisores, computadoras, impresoras, Claro. mouse, teclado, bueno, todo lo que tiene la energía eléctrica como modo de funcionamiento, ¿no? Y, Eso a través de un programa que llevamos adelante conjuntamente con las áreas de ambiente y de limpieza urbana, bueno, desarrollamos una ruta de reciclado a través de una empresa que instalada recientemente en la ciudad de Neuquén, lo recoge en el área de ambiente y hace toda la clasificación y separación de los materiales útiles que componen estos elementos. Y me refiero a plástico, a metales ferrosos y metales no ferrosos, algunos metales valiosos como por ejemplo filamentos de oro, de plata, de cobre, por supuesto todo lo que tiene que ver con las plaquetas, con los motores, con los radiadores y los demás elementos que componen estos objetos, que ujú. naturalmente cada uno de ellos tiene una ruta de reciclado y por supuesto una ruta económica. Claro. ¿Qué impacto tiene hoy ese tipo de residuos o de vestigios de esos componentes electrónicos que, como decías vos, rigen nuestra vida? ¿Se sabe más o menos de qué volumen de residuos estamos hablando acá en la ciudad? Bueno, en la ciudad de Neuquén, y estos son datos arrojados desde el área de limpieza urbana, el año pasado tuvimos aproximadamente 40 toneladas enterradas de este tipo de elementos. 40 Ujú. toneladas, que parece un número corto, sencillo, bajo, es una cantidad enorme que ocupa lugar en las cavas, que tienen naturalmente un límite en su capacidad. Las cavas son los pozos geoimpermeabilizados que hay en el complejo ambiental donde el residuo que no puede hasta el momento reciclarse se tiene que enterrar. Bueno, Claro. hoy tenemos una ruta de reciclado. Hoy dejamos de considerar a estos elementos basura para considerarlos residuos. El residuo tiene un componente de reutilización o de reciclado y esa es la vía que hemos desarrollado y por eso estamos muy conformes. Entonces ahora dejaremos de enterrar este volumen tan importante para convertirlo en un recurso que se convierte naturalmente en una instancia de reciclado valiosísima. Claro, tiene está interesante y está bueno eso bueno, de la faceta de la reutilización y de evitar ese impacto también Sí, ambiental claro, y de generar una economía claro, incluso con eso, ¿no? exactamente, porque, bueno, naturalmente cada elemento que componen estos objetos tiene un camino de la reutilización. El plástico se muele y se derrite y se vuelve a utilizar en objetos plásticos Ujú. diversos. El metal se manda a las acereras y se funde para volver a crear nuevos objetos de metal. Las plaquetas se desarman en sus partes más ínfimas y se obtienen de allí los metales valiosos que vuelven a formar parte de plaquetas. Entonces, todo esto genera trabajo, hace andar o echa a andar la maquinaria de la industria, porque en definitiva esto es una pyme, una pequeña industria que se encarga del reciclado de estos elementos que hasta el momento no lo teníamos en la ciudad de Neuquén. Nos costó mucho que esto se pueda llevar adelante y la verdad que estamos muy orgullosos de poder hacerlo porque ya en este momento tenemos aproximadamente 8 metros cúbicos acumulados desde el lanzamiento de la campaña que aprovecho para decirte, los vecinos pueden llevar a los centros de transferencia de la ciudad de Neuquén, el que está en Tronador y Boer y el que está en Novela al lado del municipio del Oeste, gratuitamente los residuos RAES que tengan, o a la Delegación Municipal Progreso, donde se los recibimos y luego lo ingresamos a esta ruta del reciclado. Bien, está bueno tener esas coordenadas. Pancho, aprovecho para preguntarte también respecto de el traslado del complejo ambiental Neuquén. Sé que estuvieron reunidos con la gente de la UNCO días atrás. Contanos un poco, bueno, plazos de ese traslado, cómo se viene el andamiaje institucional, administrativo respecto a ese traslado, los tiempos en que están previendo toda esa operatoria. Contanos un poco eso, por favor. Bueno, la idea es empezar a trabajar con la Universidad Nacional de Comahue, que es el consultor preferencial de este municipio, y en función a las directivas que nos ha dado el intendente Mariano Gaido, ¿no? Justamente las directrices
o los puntos importantes a tener en cuenta al momento de llevar adelante un pliego licitatorio para un nuevo complejo ambiental en el predio de las 8.000 hectáreas que tiene el municipio allí en el norte de la ciudad y por supuesto en un espacio de 160 hectáreas específicamente diseñado para el complejo ambiental. Así que es importante que los especialistas y los técnicos más apropiados en la materia ambiental transversalmente puedan asesorar al municipio en cuáles son los lineamientos que hay que tener en cuenta para este nuevo desarrollo, ¿no? Recordemos, es un nuevo desarrollo después de 30 años del complejo ambiental actual que está en su etapa final. Estamos utilizando la última cava y por eso es tan importante no ocupar lugar que pueda tener otra ruta diferente, porque esa cava tiene un límite y antes de que se termine hay que tener el nuevo complejo ambiental en marcha. ¿Qué va a pasar en el predio actual? Bueno, el predio actual tiene que quedar saneado, tiene que quedar sellado enteramente y parquizado, ¿no? En el marco de lo que es actualmente, recordemos, está en la meseta, así que hay que, repoblar eso con vegetación autóctona y hay que hacer una barrera forestal, es decir, una barrera arbórea que permita identificar ese lugar como el ámbito que fue de relleno sanitario. ¿Cuántas hectáreas tiene el de hoy? Hoy tiene 30. Y vamos a pasar a un predio de 160. Claro. Estamos hablando con Francisco Baggio, subsecretario de Ambiente y Protección Ciudadana. Bueno, otros temas en los que has estado tallando muy importantemente en la agenda de la ciudad tiene que ver con las fotomultas. No quería dejar de preguntarte al respecto también. Por un lado, con qué datos de todos, me imagino que tienen datos para tirar para arriba, en el buen sentido, lo digo, mucha info adicional a la que ya venían recabando del sistema de tránsito, de cómo nos portamos los conductores en la vía pública, pero también ese escenario el Consejo Deliberante planteando algún tipo de propuesta adicional para la extensión del semáforo amarillo, toda esa situación, algunas dudas que había respecto de los conductores al respecto. Si querés nos contás un poco respecto de la data que están recabando y cómo nos estamos portando y hablamos del otro. Bueno, en principio decirte que aún se siguen cometiendo infracciones importantes en pleno centro de la ciudad de Neuquén. En la puerta del municipio la cámara sigue captando cruces en rojo, algo que parece inentendible, ¿no? En este momento, luego de tanta difusión que tuvo este sistema, pero se siguen verificando día a día un promedio en esa cámara de unos 10 cruces en rojo en la puerta de la Municipalidad de Neuquén. Pleno centro, no hay un lugar más céntrico en Neuquén que ese. Roca y Avenida Argentina. Eso como un dato de color, ¿no? Pero yo creo que el balance es muy bueno. Yo creo que hay muchas situaciones que se corrigieron, principalmente los estacionamientos en doble fila y sobre todo en inmediaciones de escuelas. Y te pongo de ejemplo la escuela 125 y la escuela María Auxiliadora, donde se verificaban estacionamientos en triple fila a veces a las 8 de la mañana. Eso se corrigió enteramente porque allí se instaló una cámara y creo que la comunidad educativa que tenía este comportamiento lo mejoró y eso es muy bueno, eso es lo que queríamos. Y por supuesto algunas cuestiones que hay que revisar, ¿no? Digo, esto de el tiempo de los semáforos, una propuesta que por lo menos se empezó a difundir desde el Consejo Deliberante, si bien a mí no me llegó nada en formato papel o ningún pedido especial del Consejo, escuché a algunos concejales que tenían esta inquietud, así que estamos trabajando en eso. El Observatorio Vial está haciendo algunos análisis y estudios al respecto porque seguramente merece que se discuta, ¿no? Y después ver técnicamente si es pertinente sumar segundos, restar segundos o qué hacer. La verdad que creo valioso este aporte y seguramente que si hay que sumar segundos se sumarán. Si hay que dejarlo como está se dejará, pero todo tiene que ver con un criterio técnico que se aplica desde el Observatorio Vial, que tiene a sus técnicos y sus especialistas como para estudiar y desarrollar cualquier modificación en el tráfico urbano, porque parece poco sumarle 10 segundos o 7 al semáforo intermitente en amarillo, pero en el tráfico, en la sumatoria de semáforos, son muchos minutos. Entonces hay que analizarlo técnicamente y a eso nos sometemos, por supuesto. Francisco, muchísimas gracias por estos minutos. Que tengas buena tarde. Gracias a vos por el llamado. Muy buenas tardes.